Bueno, hoy tenemos una escuela sabática un poquito diferente, va a ser especial, porque va a ser general para todos. Contamos con la presencia de un pastor muy querido en esta iglesia, que es el pastor Roberto Ouro, que también, como la mayor parte de vosotros sabréis, es profesor en la Facultad de Teología de aquí de Sagunto, y él es especialista en Antiguo Testamento, en historia de Israel, y también ha dado muchos temas acerca del Génesis, porque también es un tema que a él le interesa mucho. Así que hoy contamos con su participación, nos va a guiar en el estudio de hoy con temas muy interesantes y cosas que a lo mejor algunos no hemos escuchado, no hemos tenido la oportunidad de escuchar anteriormente, y estoy segura que podremos aprender muchas cosas. Antes de darle paso directamente, porque no quiero quitarle mucho tiempo, puesto que yo quiero que le podamos escuchar en mayor tiempo posible, seguro que tiene muchas cosas interesantes, pero él me ha pedido que antes de nada os lea un texto bíblico que no es de Génesis, sino que es de Josué 24:2, y dice así: Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Bueno, pues con esta lectura termino mi parte y le doy paso al pastor Roberto Ouro para que él nos guíe en el estudio de la semana. Buenos días, hermanos, hermanas, jóvenes que estáis aquí esta mañana. Encantado de saludaros y de veros de nuevo. Muchas gracias a la Escuela Sabática y a la Iglesia por invitarme y por participar con vosotros esta mañana en esta Escuela Sabática General. Sé que es un poco la ruptura habitual, que estáis acostumbrados a las escuelas sabáticas en clases, pero bueno, así este trimestre lo estimó conveniente la Escuela Sabática de hacer alguna invitación a un servidor como en este caso, y también, como sabéis, al profesor, al doctor Antonio Cremades, que ya ha estado con vosotros y que creo que va a tener alguna más de colaboración con vosotros. Así que es un placer de nuevo compartir con vosotros y estar esta mañana en esta Escuela Sabática en general, y espero que sea realmente interesante, atractiva y también que sea novedosa en el sentido de que nos acerque al texto de una manera diferente. Así que voy a pedir ya a megafonía para que aprovechemos el tiempo al máximo. Muy bien. En la presentación. Bueno, os habrá sorprendido que hayamos leído ese texto, que está fuera de contexto, porque veis que es Josué, no es Génesis. ¿Por qué he ido Josué? Bueno, he querido hacer un poquito hoy un acercamiento al texto desde fuera del texto, es decir, desde pues las raíces de Abraham, exactamente como trata la Escuela Sabática, desde los orígenes. Y vamos a hacer un viaje especial esta mañana juntos y vamos a compartir durante este rato, este tiempo que tendremos Escuela Sabática, una visión o una perspectiva de Abraham, veis, de Isaac, de Jacob, de Saúl. Un poco de visión de todos los patriarcas del periodo patriarcal, de sus costumbres, para que podamos entender no solo esta escuela sabática, sino todas las escuelas sabáticas que van a venir después, las próximas semanas, antes de José. Por supuesto, después José tiene otro contexto y otras características. Así que voy a acercarme con vosotros a esas costumbres. Y lo primero que quiero deciros es que Dios es sorprendente, Dios es extraño, Dios a veces es incomprensible y es absolutamente insoldable. Como dice el texto bíblico, no, insondables son sus caminos, ¿verdad? E inescrutables. Porque el comienzo de la historia del pueblo de Israel, el comienzo de la historia de lo que fue la base y el fundamento del cristianismo, no surge en Israel, no surge en Palestina, sino en Babilonia. Surge en Babilonia, en Ur, llamada antiguamente de los caldeos, o dicho en términos más modernos, de los acadios, ¿no? Porque allí se hablaba una lengua emparentada con el hebreo y el arameo, pero que era el acadio, y procede de allí. Y fijaos que el texto es interesante, que habéis escuchado, porque habla del padre de Abraham, habla de Taré, Nacor, y habla de que ellos servían a dioses extraños. Por eso os digo lo sorprendente y extraordinario que es Dios, ¿no? No comienza con un personaje
o con una serie de personajes, que son los patriarcas, formados, educados o enseñados en la religión de Israel o en el pensamiento bíblico, sino de otros pueblos. Y que creían y practicaban otra religión, en este caso, dioses extraños. Bueno, la Biblia nos habla en otro texto, en Isaías, y nos dice que Dios realiza su operación extraña. Su operación en Isaías nos dice su extraña operación, su extraña obra. Y esto es un elemento, fijaos, algo extraño, sorprendente. Que las raíces de Abraham parten, y vamos a ir viendo aspectos a partir de ahora, de Babilonia, de Mesopotamia. Es verdad que es algo especial, porque Abraham tiene un llamado divino diferente a aquellos dioses extraños que servían sus padres y que guardaban sus padres, pero que de alguna manera nos recuerda a nuestros tiempos, ¿verdad? En los tiempos actuales, como tantos de nosotros hemos venido de dioses extraños, de mundos extraños, de religiones extrañas, incluso de ninguna religión, ¿no? Del ateísmo, del agnosticismo, de cualquier otro planteamiento y vida que hemos llevado cada uno de nosotros. Dios empieza así su historia con los patriarcas, con los ancestros y antepasados de Israel, de su pueblo elegido. Y es extraordinario que lo haga con personajes como Abraham, que son realmente procedentes de otros lugares. Y dice al otro lado del río. ¿De qué río está hablando? Os lo voy a mostrar después en una diapositiva del río Éufrates, el río que correspondía o pertenecía a Babilonia. Es muy interesante porque la vida y la experiencia de Israel está muy relacionada con Babilonia. Recordad que está muy relacionada con Babilonia, no hace falta nada más que ir a Daniel o ir a otros relatos bíblicos acerca de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II y otros elementos que vemos en la historia de Israel. Por lo tanto, está muy relacionada con Babilonia y con ese imperio. Y, curiosamente, desde ahí se inicia las raíces y el comienzo de la vida de los patriarcas y de aquellos que son elegidos en cuanto a Dios para formar y constituir su pueblo. Lo primero que quiero deciros es que muchos discuten o están en desacuerdo con el origen de los patriarcas, pero hay otros, como veis ahí en inglés, ¿no? Os voy a presentar muchas cosas en inglés, pero no os preocupéis, yo me encargo de deciros todo lo que corresponde. Lo que pasa que muchas veces el mejor material o la mejor explicación la encontramos en esta lengua profana, ¿no? En inglés más que en nuestra propia lengua, el español, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que muestran que la fecha de los patriarcas dentro del segundo milenio está en cronología, coincide con los hechos y los datos que conocemos de los otros pueblos que había alrededor en ese periodo. Y hay una similitud entre las prácticas y costumbres de los patriarcas con aquellas que hubo en esos periodos en ese tiempo. Bueno, puede extrañaros esto y sorprenderos a lo mejor, pero es normal. Es decir, si hoy tuvieran que hablar de la Iglesia Adventista en el siglo XXI, hablaría de la Iglesia Adventista en el contexto del siglo XXI, cómo vivimos hoy, cómo vestimos, ¿verdad? La clase de vehículos que tenemos, por dónde nos movemos, cuáles son las características de nuestras ciudades, es decir, la cultura que nos rodea. Ellos también vivieron en una cultura, en una forma de vivir, en una forma de pensar y en una religión o una forma de creer también. Así que vamos a ver la cantidad de descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia, en la arqueología y en la historia, en diferentes lugares de Mesopotamia, y que nos va a dar luz y claridad acerca de los patriarcas y acerca de Abraham y de sus raíces. Vamos a ver lugares como Nuzi, como Mari, como Alalak, que os voy a ir mostrando. Fijaos, por ejemplo, excavaciones que se realizaron en este territorio, en este lugar, Nuzi. Nuzi veis ahí que está situado en la moderna Irak. Es decir, el comienzo y las raíces de Abraham y de su familia es de Irak, no de Israel, sino de Irak, lo que antiguamente era Mesopotamia, ¿verdad? Entonces ahí se excavaron diferentes arqueólogos, diferentes historiadores, esos territorios, veis, entre los años 1925 a 1931, es decir, todo el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y estudiaron, ahí veis imágenes de ese periodo. Mirad un poquito más de cerca esas excavaciones, ahora os voy a mostrar en el mapa dónde está Nuzi, y que hicieron en esos periodos para tratar de descubrir costumbres y prácticas que hacían los de Mesopotamia, pero también los patriarcas. Así que os muestro un poquito más de cerca, veis un poquito cómo trabaja la arqueología y la historia. Es decir, por secciones va situando para encontrar los restos que pueden hallarse en esos lugares, ya sea de vasijas, ya sea de utensilios,
ya sea de templos, ya sea de palacios, de diferentes lugares que allí habitaron y allí vivieron estos personajes. Fijaos Nuzi, aquí está situado. No sé si lo podéis ver desde ahí, desde el fondo, ¿verdad? Pero Nuzi está situado en esta zona. ¿Veis? Aquí, exactamente. En el sur de Mesopotamia. En el sur de Mesopotamia veis el río Éufrates que discurre por aquí y aquí en esta zona está Nuzi, que así se llama este lugar que se ha excavado y que se ha hecho historia de él. Ahí vivían un grupo o un pueblo llamado los hurritas o hurrianos, ¿no? Y había en ese lugar, era su capital, y que corresponde actualmente a un territorio de Irak que se llama Kirkuk, que veis ahí. Un poquito, fijaos, aquí tenemos Egipto, aquí tenemos toda la zona relacionada, como observáis ahí, con Babilonia, aquí en este lado, y aquí la zona de Egipto. Esto corresponde a diferentes reinos que estaban, bueno, que tienen diferentes nombres, aquí lo podéis ver, por ejemplo, Hatti, Mitanni, diferentes reinos que había en esa zona de Asiria y del norte de Mesopotamia. Un poquito veis situar aquí la zona también de Babilonia. Bueno, avanzo para mostraros. Estas son las tablillas que se encontraron. Ahí veis en un museo que se encontraron que corresponden al periodo entre el 1500 y el 2000 a.C. Y ahí se encontraron 3.500 tablillas. Ahora os voy a mostrar sus características, que corresponden, según la arqueología, a la edad de bronce. Se llama así edad de bronce porque el bronce era el metal más importante que se encontraba o que se utiliza para ese periodo de la historia. Bueno, estas tablillas son muy importantes porque nos habla de la historia de los patriarcas, no solo de Abraham, sino de los demás, en el periodo más tardío, es decir, no hacia el final de su desarrollo de la época patriarcal, por ejemplo, como sabéis, no solo Abraham, sino Isaac, Jacob, Esaú. Bueno, ahí veis algunas de esas. Vamos a acercarnos un poquito más, las veis ahí más de cerca, esas tablillas, un poquito más. Vamos viendo ahí que esas tablillas son muy importantes porque esas tablillas escritas en cuneiforme, el cuneiforme era una escritura utilizada en Mesopotamia y en esas zonas que era en forma de cuña. Ahora os mostraré más de cerca. En forma de cuña, es decir, con un pequeño martillo y un estilete iban marcando símbolos en la arcilla y en la arcilla ponían y escribían los acontecimientos, los eventos, las cosas administrativas y después lo metían en un horno donde lo cocían y lo dejaban sólido, consistente para que durase. Por eso ha llegado hasta nuestros tiempos, porque era tan bien preparado, tan bien cuidado que ha llegado hasta nosotros comprender esos periodos. Y lo han hecho a través de estas tablillas. ¿Qué encontramos ahí? Fijaos qué importante. Encontramos ahí derechos de los primogénitos o de los recién nacidos. Por ejemplo, bendiciones orales. Por ejemplo, las mujeres que eran, bueno, o esclavas, también esclavos, ¿no?, que tenían, digamos, una función secundaria en un matrimonio. También la adopción de un heredero. Todos estos elementos que encontramos también en el texto bíblico los encontramos aquí, vais a ver qué interesante. Esta era la escritura cuneiforme. ¿Veis? La escritura cuneiforme en forma de cuña, con unos símbolos que parecen pequeñas trompetas, ¿no?, o pequeñas cornetas. Tiene esa característica, esos símbolos. Esto es, veis, viene de un contrato de un territorio de Babilonia, de la antigua Babilonia, que habla, si queréis lo buscáis en el texto bíblico, Génesis 15:2, acerca de cuáles eran las características de los herederos que eran adoptados como esclavos. Pertenece, veis, al 1800 a.C. Entonces, hombres sin herederos que adoptaban esclavos. El caso de Eliezer, por ejemplo, que tenemos en Génesis 15:2. No os voy a pedir que leáis textos para poder avanzar en lo que os quiero presentar. Entonces, fijaos, ahí lo tenemos, veis, el caso de Eliezer. Este tipo de tablilla nos arroja luz acerca de la adopción de un hijo. ¿Cómo se hacía la adopción de un heredero de un hijo en este territorio? Y que es muy similar, muy parecida a la que encontramos en Génesis 15:2 y 3, cuando Abraham, ¿no?, nos habla de Eliezer como su heredero, y que no era, como sabéis, hijo suyo natural, sino que fue adoptado. Bueno, veis que encontramos luz sobre este aspecto que nos arroja luz en el caso de esas prácticas y costumbres que había en Babilonia.
Fijaos ahora otra tablilla muy interesante acerca de las herencias en ese periodo. Es, en este caso, de un rey de este territorio de Nuzi, que se llamaba, bueno, un personaje importante, Upitaya, y que habla de la autoridad, ¿no?, que había sobre los hijos y cómo dividían la herencia entre los hijos. Eso es muy interesante, como sabéis, si vais a leer en diferentes textos bíblicos de Génesis, porque los más antiguos recibían una doble porción, ¿verdad? Los más viejos, o sea, los primogénitos, fundamentalmente. Aquí veis los fragmentos, cómo era la escritura cuneiforme. Esa, como pequeñas, ¿veis?, por decirlo con una explicación, pequeñas trompetas, pequeños símbolos que significan y que fueron descifrados hace ya mucho tiempo, a finales del siglo XIX, y que nos habla acerca de esas características que encontramos también en el texto bíblico. Avanzo. Mirad, otro territorio muy importante ha sido Mari. Mari es otro territorio que ha sido descubierto, hoy se llama o pertenece a lo que se llama el territorio de Hariri, que está en la parte occidental, ¿veis? La parte occidental del río Éufrates. Este es el río Éufrates, la parte oriental, y esta es la parte occidental. Esa fue excavada, como veis ahí, entre esos periodos, 1933, 1951, 1964, y aquí se han encontrado cosas muy importantes. Vamos a acercarnos un poquito, fijaos, es el río Éufrates que veis por ahí, y ahí veis la zona de Mari. ¿Y qué se ha encontrado aquí? Vamos a ver esas excavaciones porque se han encontrado cosas muy interesantes. Esta es la zona de un palacio y de un templo. Los templos dedicados a los dioses extraños que os decía yo antes que adoraban la familia de Abraham. Por ejemplo, el templo de Ishtar, la diosa luna. O, por ejemplo, veis ahí un templo dedicado a Dagón, seguramente, un dios que aparece bíblicamente en otros textos, ¿no? Bueno, veis, por tanto, aquí hay un palacio y aquí también otro palacio importante en esa zona que se ha encontrado en Mari. Avanzo, ahora más de cerca, fijaos, aquí tenemos en el centro la zona del palacio, en el centro de esta foto, ¿no? Y ahí veis las excavaciones que han hecho los historiadores y los arqueólogos en ese territorio. Este es un palacio que encontramos en Mari, con sus diferentes dependencias, el atrio, la zona del trono, diferentes dependencias donde se encontraron, veis, 22.000 textos, 22.000 textos en acadio, una lengua antigua, más antigua aún que el hebreo, y que establece la cronología, que esto es muy importante, del periodo tanto en Babilonia y en estos territorios como para los patriarcas, del 1850, veis, al 1750. Bueno, ahí lo vemos un poquito más de cerca, o diferente estructura. Aquí tenemos un templo. Generalmente recordad que en estos pueblos antiguos lo que era más tradicional y más importante eran palacios y templos. Bueno, el peso de los reyes y la importancia de los reyes y la importancia de los sacerdotes o del sacerdocio, ¿no? Un poco no muy diferente a nuestro tiempo, ¿verdad? Hoy también es, en el caso de reyes, pues son presidentes de gobierno, ¿no? O presidentes de repúblicas, y también sigue siendo importante los templos o las catedrales de las diferentes religiones en nuestro mundo. Bueno, veis que todo esto, no vamos a citar ahí nada más, que veáis todo lo que se ha descubierto en ese periodo. Ahí veis algunas de esas tablillas, veis que algunas eran muy pequeñitas, unas más grandes, otras más pequeñas, fragmentos que se han encontrado y que nos explican muchas cosas que vemos en el texto bíblico. Una de las cosas importantes que explica el texto bíblico son los nombres bíblicos, los nombres de los personajes bíblicos que encontramos, especialmente los nombres de patriarcas y las ciudades donde ellos estuvieron, ¿no? Por tanto, esos nombres nos coloca la historia de los patriarcas, no solo de Abraham, sino de Isaac, Jacob, Esaú, fundamentalmente, como un periodo auténtico, real, histórico, que existió. Esto es muy importante para nosotros. No solo es importante saber lo que nos dice el texto bíblico, sino saber si esos personajes existieron, qué sabemos de ellos, cuán exacta es su historia y cuánto podemos explicar acerca de lo que encontramos en el texto bíblico. Eso es muy importante porque eso desarrolla, fomenta y afianza nuestra fe. Afianza nuestra fe no solo en el texto bíblico y en nuestro Dios, en el Señor, sino también en la historia, en los eventos y acontecimientos como algo real que tuvo lugar y que sucedió. Bueno, fijaos los nombres que aparecen y los lugares. Aparecen, por ejemplo, Teraz, el nombre Teraz que acabamos de comentar en el texto bíblico de Josué, Nahor, Serug, Labán, que de pueblo tenemos, como sabéis, en Jacob, y Benjamín, por ejemplo. Claro, tenemos que decir sobre esto que no son, o
no sabemos que sean los nombres de los personajes bíblicos. Lo que nos importa a nosotros, porque esa constancia o esa evidencia no la tenemos, es que esos nombres eran comunes y habituales en ese periodo. Por tanto, para nosotros no es nada sorprendente o extraño que en el segundo milenio, en el periodo que vivieron los patriarcas, encontráramos esos nombres porque son nombres comunes que se utilizaban, que es lo que veis aquí. Es decir, igual que hoy tenemos nombres comunes nuestros en diferentes lenguas, pues también lo eran estos en aquel tiempo. Y lo importante de esto es que en el primer milenio, o sea, siglos después, no aparecen esos nombres. Ya no eran moda, ya no eran comunes. Tiempo después. Por tanto, que realmente los patriarcas y sus nombres estaban situados en ese periodo del segundo milenio, como os decía antes, antes de Cristo. Al-Alat, otro territorio. Voy avanzando para que podamos ir viendo todo. Está situado, veis, en un territorio que es el norte de Siria. Ahora vamos a verlo más de cerca, el norte de Siria, este territorio Al-Alat, que se encuentra en una zona muy importante y muy famosa que es Ugarit. En Ugarit se han encontrado los más importantes textos que conocemos y más cercanos al texto bíblico, en una lengua que se llama ugarítico, que es una lengua parecida al hebreo, parecida al arameo, y que ahí se ha encontrado una gran cantidad, en una ciudad que habéis escuchado mucho en las noticias, Alepo, os suena, ¿verdad? Esa ciudad de la guerra en Siria, y que una ciudad que fue muy dañada y fue muy afectada en tiempos modernos, como sabéis, en lo que conocemos actualmente. Bueno, pues ahí tenemos, hoy se llama este territorio de Al-Alat Tel Ashana, y se encuentra en el sur de Turquía. Es donde se encuentra actualmente, es para que os situéis un poco con los territorios. Ahí lo vemos más de cerca, veis ahí arriba cómo está situado Al-Alat en ese lugar que se encontró. Hay muchos otros, simplemente esta mañana os quiero mostrar algunos. Ahí fijaos lo que se encontró. Pertenece a un periodo que se llama en arqueología y en la historia la Edad de Bronce, porque aparecen muchos metales o muchos elementos relacionados con el bronce. Y fijaos que aparece en el sur de Turquía. Esto era como estaba inicialmente y esto es después de empezar las excavaciones. Y ahí veis lo que se encontró, fragmentos o partes de un palacio y de diferentes aspectos de la historia de ese pueblo. Bueno, esto fue realizado por la Universidad de Chicago, universidad norteamericana, especialista precisamente en estudios en Mesopotamia, en Babilonia. Es una universidad muy dedicada en esta área a esos aspectos. ¿Y qué encontramos ahí? ¿Qué es lo importante que os quiero decir? Bueno, se han encontrado, veis, 300 tablillas, 300, ¿no? Escritos en una escritura cuneiforme, el acadio, como os decía antes, y es muy importante porque nos arroja luz sobre las costumbres matrimoniales, sobre las prácticas matrimoniales que había en aquel tiempo, que están registradas en Génesis, ¿no? Por tanto, en Abraham y en los otros patriarcas. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, un hombre que da a su esposa, la devuelve cuando, por ejemplo, pues no quiere continuar el matrimonio con ella, pues resulta que tiene que devolverle su dote, o sea, lo que ha recibido de la familia, si la maltrata. Eso nos aparece en estas tablillas que os acabo de decir. Por ejemplo, aparece que si un hombre puede tomar una tercera esposa si las dos primeras son estériles. Si las dos primeras han sido estériles. Aspectos que veis, encontráis en los relatos de Abraham, Isaac, etc. Y también un hombre que puede tomar una segunda mujer si la primera mujer no ha tenido hijo o no ha tenido familia en 7 años. Esto, por ejemplo, si queréis leer algún texto, lo vamos a leer si queréis por daros una idea, lo encontramos en Génesis 29, 18 y 27. Si alguno lo queréis leer, por favor, y así tenéis alguna participación en alguno de los detalles que estamos viendo acerca de la historia de los patriarcas y de Abraham. Son estos textos que hablan de estas características que tenemos en la Biblia, pero que están también en otros pueblos. ¿Por qué os muestro eso mientras buscáis el texto? Porque esto nos demuestra la veracidad del texto, la historicidad del texto. Es decir, si esas prácticas eran comunes en ese periodo en estos pueblos, por supuesto también son correctas y válidas y adecuadas en el texto bíblico. Génesis 29, 18 y 27. ¿Alguno lo quiere leer? Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Exactamente, ¿veis? Esa práctica. 7 años como una práctica común en este caso para tener una segunda esposa. Y 27, versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Bueno, ahí fijaos un detalle interesante. La semana de esta por 7 años.
Ahí, así os lo digo de pasada, entre paréntesis, está el principio día por año, en este texto. Semana, 7 días por 7 años. Principio día por año, que encontramos en un texto bíblico, por ejemplo, ese principio que tanto nosotros consideramos bíblicamente a la hora de la interpretación de las profecías, lo encontramos, por ejemplo, en este texto, que es un texto extraordinario, que nos habla cómo eran día por año, en este caso semana por años, ¿no? Y lo encontramos, veis, en una experiencia y en una referencia de las costumbres de matrimonio en aquel tiempo. Bueno, se han encontrado, por ejemplo, términos en otras tablillas como el nombre de Jacob, como el nombre de Abanrama o Abraham o Arbran, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se han encontrado nombres como Aburaana, Abraham, o como Zabilán, Zebulón, en egipcio, claro, en esos usos, ¿no? Y también algo que está en la escuela sabática de esta semana, como aparece la palabra Hanikim en egipcio para los ejércitos armados. Sabéis que hay una confederación en esta semana de la escuela sabática donde, en el caso de Abraham, se usa esa palabra y que encontramos en Génesis 14, ¿verdad? Una confederación que tiene, pues eso, una actividad o una acción militar conjunta. También, por lo que sabemos, es posible que la tumba de Abraham esté situada en Palestina, en lo que se llama el fuerte o el campo de Abraham. Esto daría para explicaros más, pero que el tiempo no nos va a permitir, pero os lo señalo, que hay referencias que encontramos en Egipto, en el Valle de los Reyes, en los famosos palacios y pirámides del Valle de los Reyes, en los templos, por ejemplo el templo de Karnak o el templo de Amón, y allí encontramos, por ejemplo, referencias en los jeroglíficos acerca del fuerte de Abraham, y referencia de un faraón que es Sheshon o Sisac. Os sonará bíblicamente a lo mejor el faraón Sisac, que está referenciado en el texto bíblico más adelante, en el periodo de los reyes, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más. En otro lugar, Ebla, otras tablillas que se encontraron. ¿Veis cómo se encontraron muchas de estas tablillas en un estado bastante dañado, afectado? Muchas tenían que reconstruirse y han tenido que reconstruirse para explicar verdaderamente lo que ponían. Y veis que muchas estaban dañadas, rotas, igual que los manuscritos bíblicos. Muchos de los manuscritos bíblicos que hemos encontrado y que tenemos, pues también son fragmentos y algunos de ellos, como sabéis, están también dañados y no son completos. Aquí os quiero señalar algo muy importante respecto a los pactos. Los pactos que había en el segundo milenio, aquí hay una comparativa, seguro que desde ahí a lo mejor no podéis verla de forma completa, pero yo os puedo mostrar, fijaos aquí, lo de los patriarcas en el segundo milenio y el tipo de pactos que hacían los patriarcas con pueblos vecinos o también con Dios, en el caso de los patriarcas, con los dioses, en el caso de los otros pueblos, y lo que hacían en otros pueblos. ¿Veis? Por ejemplo, en Mari, ese territorio que hemos visto antes. Veis que tenían características similares: testimonio, juramento, estipulaciones y maldiciones. Veis aquí estas dos comparaciones, como las veis prácticamente idénticas durante el segundo milenio en el periodo bíblico comparado con lo que se hacía en otros pueblos. Por tanto, se ajusta el texto bíblico de una manera extraordinaria y maravillosa a cómo se hacían los pactos entre estos pueblos o cómo se hacían también con sus dioses, aunque ellos eran politeístas y eran, por tanto, pueblos que no tenían la creencia que tuvo finalmente Abraham y su familia, como sabéis. Es un ejemplo. Aquí hay otras comparaciones, ¿no?, que no vamos a detenernos, pero que son de otros periodos posteriores, ¿no? Y se compara también y veis, si observáis un poco las imágenes o la foto, que son muy similares esas prácticas. Esto que, como os decía antes, ¿qué nos ayuda a comprender? Algo muy importante, que cuando leemos el texto bíblico estamos en un contexto real, histórico, verdadero, fiable y absolutamente real de los acontecimientos que sucedieron en estos periodos y que eran de acuerdo a lo que en aquel tiempo vivían, creían y practicaban aquellos pueblos, ¿no? Igual que hoy, pues cuando se habla de las religiones modernas y actuales, pues podemos hacerlo en el contexto de nuestro tiempo, ¿no? La Iglesia Católica o la Iglesia Adventista o las iglesias protestantes, de acuerdo al tiempo en el que vivimos y sus características. Este es el rey Hammurabi, muy famoso este rey babilónico, que veis es una estatua de bronce, que corresponde al segundo milenio, y que se comparó la ley de Hammurabi, sus leyes, con las leyes de Moisés. Es muy interesante porque ahí hay elementos también comunes, también hay diferencias, hoy no vamos a hablar de eso directamente, pero hay muchas cosas comunes. Eso habla de que las leyes que encontramos en el texto bíblico muchas veces, sabéis,
las podemos entender y comprender porque también las encontramos en otros pueblos, aunque en el caso de Israel, en el caso del pueblo elegido de los patriarcas, tenían características y elementos diferentes, ¿no?, a los de estos pueblos, aunque otros también similares. Y este es un ejemplo. Aquí veis este código muy famoso que se encuentra, si recuerdo bien, en Berlín, en el Museo de Berlín, y es muy importante porque veis que corresponde al siglo XVIII a.C., es de basalto y tiene 282 leyes, ¿no?, este código. Bueno, se encuentra o se encontró en Susa, ¿no?, en un territorio, como sabéis, de la antigua Mesopotamia. Bueno, aquí lo veis un poquito más de cerca, ahí simplemente indicaros que ahí está, en esa imagen, está haciendo una súplica a su dios, Shamash. Shamash era el dios Sol, ¿no?, que ellos creían y aceptaban en ese periodo. Ya veis que el concepto del dios Sol no es algo moderno, ni algo que tiene que ver solo con el domingo, como lo conocemos nosotros, sino que venía desde muy antiguo ya de estos pueblos que lo creían y adoraban. También los egipcios, que tenían a su dios Ra, ¿no?, el dios Sol, como sabéis. Bueno, hablamos de la circuncisión, por ejemplo, otro aspecto importante que encontramos en el texto bíblico, ¿no? Bueno, vemos que lo encontramos en Génesis 17, 9 al 14, por ejemplo, y que era una marca de distinción étnica, ¿no?, de un pueblo, o también una marca de distinción que tenía ciertas características espirituales o morales en un pueblo, ¿no? Es muy interesante porque eso era un elemento que marcaba la relación de pacto entre un dios y su pueblo, en este caso entre Dios y los patriarcas. Bueno, fue practicada no solo por los patriarcas, sino también sabemos que por los sirios, e incluso antes, ¿no?, y por los egipcios fue practicada la circuncisión, ¿no? Pero los egipcios no practicaban una circuncisión completa, sino una circuncisión solo parcial, como podéis observar ahí. Bueno, estas son imágenes que se han encontrado acerca de esa práctica de la circuncisión. Aquí también, no sé si la podéis observar cómo se está practicando esa incisión, y es aquí encontrada en Egipto, ¿no?, como los cirujanos, los médicos en aquel tiempo lo hacían. Se encuentra la pirámide de Teti en Egipto, y Heródoto, el famoso historiador, ¿verdad, Keren?, habla y dice que los egipcios fueron circuncidados por razones de higiénicas también, no solo por razones, ¿no?, y esto es interesante, ¿no?, por el tema que vas a tratar después, Sergio, en la presentación del culto, aunque sea otro tema diferente. Pero relacionado también con la higiene, esto es importante, ¿no?, y muy importante que también después se ha estudiado en el caso de Israel y de los hebreos esa práctica. Bueno, tenemos, acercándonos ya a las partes finales de la presentación, la historia de Sinué el egipcio. Es muy interesante porque corresponde, veis, a la dinastía 19 egipcia y que cubre desde 1931 a 1928. ¿Y qué nos explica? Especialmente nos describe a la Palestina durante el periodo patriarcal. Es decir, cómo era Palestina, cómo era la zona de Israel, bueno, la tierra prometida, la tierra de Canaán, en el periodo patriarcal, veis en ese fragmento de la historia de Sinué el egipcio. Avanzando en esto, quiero indicaros, por ejemplo, qué prácticas hacían en cuanto al aspecto religioso, que es lo más importante, el aspecto de su relación con Dios en aquellos tiempos. Normalmente los hacían en lugares altos. Veis que no es algo tampoco extraño para nosotros en nuestro tiempo. Y veréis por muchos pueblos en nuestro territorio, aquí en la Comunidad Valenciana, cómo hay ermitas, ¿no?, o pequeñas iglesias situadas en lugares altos, en colinas, ¿verdad?, en zonas de montaña. ¿Por qué lo hacían así? Porque ellos creían que cuanto más cerca estuvieran, más altos, más cerca estaban de la divinidad, de la deidad. En el caso, especialmente, de los creyentes politeístas, ¿no?, de estos pueblos. Entonces lo ponían en las montañas o en zonas altas porque creían que así estaban más cerca de su Dios. Bíblicamente es todo lo contrario, ese pensamiento y esa creencia. Es decir, Dios primero se comunica con Israel, con su pueblo, en el Sinaí, en una montaña, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué le dice? Yo habitaré en medio de vosotros. No ya en la montaña, no ya en una zona como los demás pueblos, lejana, alejada de vosotros, sino directamente con vosotros, en relación con vosotros, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en la Shekinah, ¿verdad?, en el lugar desde donde Dios se comunicaba, ¿verdad?, con Moisés y se comunicaba con Israel. Por tanto, Dios cambia esa visión, esa cosmovisión de la religión y de la historia con un Dios cercano, un Dios que se comunica y está cerca de su pueblo y se relaciona con él, no en la distancia, no sin
una cercanía y una unidad especial que en los demás pueblos no había. Es un elemento para que os deis cuenta cómo estas prácticas, aunque se realizaron en ese tiempo, en el tiempo de los patriarcas, eso cómo llegó a ser diferente y nuevo y distinto cuando Dios elige un pueblo, en este caso Israel, y un santuario, un tabernáculo donde se relaciona con él. Bueno, veis ahí que es el ritual que se practicaba y que es similar a los que practicó Abraham. Recordáis que Abraham por dónde iba y los patriarcas hacían un altar, ponían un altar, ¿verdad? Y allí decían que ellos, ¿no?, adoraban a su Dios, en este caso Yahvé, ¿no? El que es, el término, la palabra significa Yahvé, el que es. Quiero deciros un detalle aquí rápido que os comento. El nombre Jehová no existe. Siento que las traducciones bíblicas en general han traducido durante muchos años el nombre de Dios por Jehová. Y eso a veces nos ha creado problemas dentro de la Iglesia Adventista con relación a los testigos de Jehová y el uso que ellos dan de ese nombre. El nombre de Dios no es Jehová, ese término no existe. No me da tiempo ahora para explicároslo, pero fue un error que cometieron durante la época de la Reforma Protestante al unir las consonantes y las vocales equivocadas de dos nombres que aparecen en el texto bíblico, ¿no? Yahvé, las cuatro consonantes, y Adonai. Entonces esa unión fue un error hasta que con el tiempo, hasta nuestros días ya hoy es conocido, que ese error desapareció. Y por tanto hoy sabemos que el nombre, seguramente el nombre de Dios, Yahvé, viene del verbo hebreo hayat, el que es, el que existe. Recordáis que en Éxodo nos habla, yo soy el que soy, cuando se presenta a Moisés, ¿verdad? Por tanto, hoy las versiones normalmente bíblicas traducen el eterno, el que es siempre, ¿no? El que era, el que es y el que será. Por tanto, el nombre de Dios realmente, desde el hebreo, es Yahvé, que viene de ese verbo hayat, que significa el que existe, el que es. Y de una versión aún más antigua, en hebreo, que se llama Jaguá, que significa lo mismo, el que es, el que existe. Un poco os digo esto para que cuando encontréis ese nombre en las versiones todavía que se utilizan, sepáis que ese nombre no es correcto y que no nos identifica ni identifica también nuestra comprensión del texto bíblico. Nuestra comprensión es o bien el eterno, el que existe, o bien Yahvé, otro nombre, pero no Jehová. Bueno, pues esto era conocido, como veis, en la época de los patriarcas, y lo más importante que os quiero decir es qué tipo de altares hacían ellos. Eran altares diferentes. No eran iguales a los que hacían los otros pueblos. Los otros pueblos, los cananeos, babilonios, egipcios, yo he tenido ocasión de ver diferentes altares, que he estado en Israel varias veces, cómo eran, y eran diferentes a los que hacían los patriarcas y lo que hacían Abraham, Isaac, Jacob, etc. ¿En qué eran diferentes? En que ellos ponían piedras en los altares no labradas, piedras naturales, tal y como los encontraban en la naturaleza, mientras que los otros pueblos, cuando hacían altares y adoraban a sus dioses, las labraban. Y Dios le había dicho a Israel, no tendrás piedras labradas para hacer tus altares. Eso lo encontramos en el Pentateuco. ¿Por qué? Porque Dios quería que esa adoración fuera sincera, auténtica, con los elementos de la naturaleza que ellos encontraban. No con la mano humana, no que la mano humana trabajase, las piedras, las labrase y las hiciese, para que de esta manera no pensara el ser humano cuando hacía en ese altar sus sacrificios o su adoración, que era obra suya. Era un poco el riesgo de la idolatría, ¿no? De caer en la idolatría, ¿no?, de valorar o apreciar el ser humano a sí mismo de la obra que hacía. Lo mismo que pasaba con las estatuas y con la idolatría que sabéis que aparece en toda la Biblia de estos pueblos. Dios quería evitar eso y que ellos se fijaran en su creación, en su obra, en las cosas naturales que él había hecho y entre ellas por las piedras que procedieran de lo que encontraban en la naturaleza de forma tal y como estaban. Esto es algo muy importante porque habla de también que aunque había elementos comunes con estos pueblos, había también diferencias y características propias de los patriarcas y de Israel. Bueno, voy ya terminando, estoy en los últimos momentos para presentaros esta visión general de los patriarcas en este periodo, y es que se han encontrado sellos, por ejemplo, sellos con el nombre de Jacob. Fijaos, encontrado en 1930 o publicado, y que habla de Jacob como, pero no el nombre de Jacob bíblico, sino el nombre de un rey de los Hicsos que estuvieron en Egipto. Pero es interesante porque lo que nos importa a nosotros es que aparecía el nombre de Jacob. Y aparece el nombre de Jacob común en este periodo, veis, del periodo patriarcal como un nombre usado. Y en este caso, perteneciente a los Hicsos.
que sobre eso hay otros aspectos que no vamos a comentar esta mañana, porque se piensa que los hicsos estuvieron en la tierra de Gosén, es decir, en la tierra donde estuvieron, ¿verdad?, José y su familia, y que vais a estudiar en próximas lecciones más adelante. Pero es muy interesante porque aparece el nombre en un sello de Jacob. Pero no solo eso, veis, aquí hay más sellos, 4 sellos más donde aparece el nombre de Jacob, y que aparece, veis, con las siglas correspondientes en un hebreo antiguo que se llama palo hebreo, ¿no?, o en un egipcio antiguo. Bueno, esto es un poquito para que os deis cuenta que estos nombres aparecen de forma común en estos periodos y son reales. Aquí veis, bueno, una forma de escarabajo, así lo llaman los arqueólogos, en donde veis que aparece también el nombre de Jacob. Ese nombre, por tanto, fue común en el segundo milenio, en Palestina, ¿no?, y que nos sostiene la credibilidad histórica de las narrativas patriarcales de estos periodos, porque estos nombres aparecen, como veis, en referencias incluso fuera, que es lo que nos importa, ¿no? No solo que aparezcan en Israel o en Palestina, sino también en otros pueblos cercanos a Israel, como en este caso estáis viendo ahí. Bueno, y termino, aquí finalizo la presentación, es que todo esto os lo he presentado porque entre los historiadores, los arqueólogos y también los teólogos ha habido mucha discusión acerca de si la edad patriarcal era un mito o una historia, ¿no? Este es un autor muy importante, se llama Kenneth Kitchen, que ha tratado de demostrar y ha trabajado intensamente para demostrar muchos aspectos que algunos de los que he mostrado esta mañana también son de otros autores y de otras referencias, pero para mostrar que la edad patriarcal fue histórica, fue fiable, fue real, existió. Y muchos de los aspectos que os he querido mostrar esta mañana no son los únicos, hay más, simplemente he querido daros una visión general de este tema. Yo tengo la oportunidad de hablar con mis alumnos y presentarles el periodo de Abraham, de Isaac, más detalladamente también el de José, y que vemos también no solo las costumbres, sino otros elementos acerca del periodo patriarcal, incluso la cronología, los datos que sabemos acerca de ese periodo, lo consideramos en la historia de Israel, ¿no? Pero lo más importante es que todo esto que os he querido mostrar esta mañana es para que vuestra fe en la historia de los patriarcas, vuestra fe en cómo se originaron las raíces de Abraham y de sus descendientes, Isaac, Jacob, Esaú, etc., es real, es auténtica. Tiene una base en la historia, tiene una base en la arqueología, tiene una base en lo que hoy sabemos. Es verdad que no hemos descubierto todo, es verdad que no sabemos todo, los aspectos y detalles, porque recordad una cosa, todo lo que encontramos en el texto bíblico difícilmente podemos encontrarlo en los relatos de otros pueblos, porque ¿a quién le interesaría un semibeduino con su clan y familia llamado Abraham que estuviera por allí moviéndose de un lugar a otro? A los historiadores y a los arqueólogos les interesa los imperios, los poderes, los que han tenido una cultura enorme, una cultura desarrollada, que han conquistado muchos territorios a través de sus actividades o a través de sus campañas militares, y por tanto esos son los que han perdurado en la historia. Difícilmente todos los detalles de la historia de todos estos personajes, que son personajes para nosotros maravillosos, extraordinarios, pero pequeños en la historia, que se mueven por muchos sitios, que son nómadas o seminómadas, como Abraham, Isaac, Jacob, podemos encontrar todos los detalles y aspectos de su historia, porque tienen que ver y tienen un significado teológico, un significado bíblico de su relación con su Dios. Por tanto, sí podemos ver los aspectos históricos, sí podemos ver aspectos que se han encontrado en relación a estos patriarcas y a otros pueblos, y podemos, por tanto, comparar y ver que eso fue real, que existió y que tuvo lugar. Pero hay otros aspectos especiales, intangibles, aspectos únicos, que tenemos en el texto bíblico, como son la relación que ellos tenían con su Dios, su adoración, la forma en que ellos transmitían ese mensaje de su creencia en su Dios, en este caso Yahvé, en este caso el Dios de los patriarcas, ¿no?, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y cómo ellos transmitían eso a su familia, como Dios le dijo a Abraham: yo sé que él y su casa mandará después de sí que sigan mis caminos. Pero veis, nació de un personaje que estaba más allá de Palestina, más allá de Israel, que vivía en Babilonia, en Mesopotamia, y que Dios llamó de una manera especial. Y con esto quiero terminar. Elena White habla maravillosamente acerca de cómo ya desde joven, desde niño, Abraham tuvo una experiencia maravillosa y cómo Dios vio ya en él cosas especiales por lo que acabó llamándolo.
ella lo comenta en Patriarcas y Profetas, acerca de por qué Abraham pudo salir de ese mundo politeísta, de ese mundo idólatra, de esos padres y familias que eran así. Y también es un llamado para nosotros, que quiero dejaros esta mañana. Cualquiera de nosotros que estáis aquí o cualquiera de los que están fuera, también pueden salir de su mundo. También pueden salir, ¿verdad?, de sus vidas, ya sea idólatras o, como en aquel tiempo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ya sean ateos, agnósticos, ya sean personas que tienen cualquier otra religión, también pueden salir. Dios vio en él características especiales, vio que podía ser llamado, que podía constituir la base de un pueblo, su pueblo elegido, Israel, él y su familia. Y por eso llegó a decir, mandará, ¿no?, a su familia después de sí para que sigan mis caminos. Ojalá, y esto quiero dejaros esta mañana como reflexión final, que nosotros también podamos hacer eso en nuestras familias, como hizo Abraham, y en nuestra iglesia en este tiempo, de saber conducir y llevar a nuestros hijos, a las personas de nuestra familia, a aquellas personas con las que tenemos contacto fuera, realmente para que puedan andar en esos caminos y puedan marcar la diferencia. Pueda que su fe y su creencia sea distinta como fue la de Abraham, que dejó aquel mundo, aquellos dioses extraños, dejó también aquellos pueblos extraños, dejó también lo que creían sus padres para encontrar un nuevo camino, como en mi experiencia sucedió, ¿verdad? Yo también tenía, como muchos de vosotros, la tradición y las prácticas de mis padres y de mi familia, y conocí al Señor, y aquí estoy delante de vosotros, con una fe nueva y renovada, con una fe como tuvieron los patriarcas que pudieron transmitir a sus generaciones. Que ojalá sea así para vosotros en esta mañana, que podáis transmitirlo a quienes os rodean, primero a vuestra familia, vuestros hijos, esposo, esposa, y en la iglesia y también al mundo que nos rodea en estos tiempos. Muchas gracias.